No podemos estar más complacidos y sentirnos privilegiados por recibir en nuestros estudios la visita, primero que nada, y lo voy a decir con esa boca grande, de un gran amigo, el doctor Enrique Salas Romer. El doctor Salas Romer, como ustedes saben, fue candidato presidencial, gobernador del estado Carabobo, primer gobernador electo de esa entidad por voluntad popular, fue presidente de la Asociación de Gobernadores, y voy a repetir, pero lo más importante es que es amigo de esta casa y de quienes habla. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bueno, contentísimo de ver este canal, cómo ha prosperado la presencia, ya me siento en Venezuela, por la presencia de figuras como tú, acabo de colgar teléfono con Carla Angola. Bueno, no voy a seguir mencionando, voy a omitir algunos, pero este es un pedacito de Venezuela. La valenciana Yatzú López se va a sentir que usted la... Yatzú, por supuesto. Que usted la sí, pero me detuve porque es que si no me voy a quedar... Nelly Pujols. Nelly, sí. Mire, doctor, vamos a entrar en materia. Hace minutos, cuando arrancamos el programa, yo ponía un video de nuestro amigo el doctor Diego Arria, donde apuntaba que es la primera vez en la historia democrática y la historia republicana que hubo un presidente, un comandante en jefe de la Fuerza Armada, está aislado. Recibe manifestación de rechazo de los países más importantes de la región y de alguna manera eso hizo que el doctor Arria hiciera un llamado a las fuerzas militares. Antes de cualquier cosa me gustaría su evaluación de esa situación en particular para que después entremos en Honduras. Bueno, me trae a colación al Cabito Castro, cuando dijo que la planta insolente del extranjero no pisará, cuando Venezuela fue rodeada por buques de distintos países para pagar a sus deudas, y 2 años después lo sustituyó en General Gómez. Así es. En el caso presente es muchísimo más grave, porque lo que ocurre en Venezuela, a lo interior del país, es espantoso, por supuesto. Ayer llegó un comunicado de un vicepresidente del Colegio de Médicos que habían muerto 5 muchachitos por comer basura. Tú seguramente lo escuchaste. Por supuesto. Espantoso, 4 millones de venezolanos estamos fuera, y no por gusto, no paseando, sino tratando de salir adelante y producir fuera, algunos en posiciones, pero en la parte, los que han salido adelante también son un ejemplo, ¿no?, pues de la venezolanidad, porque en todas partes se les respeta y se hacen respetar, no, por su trabajo, por su dedicación, etcétera, pero adentro del país la situación es espantosa, ¿no? Entonces, si a eso le agregas el hecho de que Venezuela se ha convertido no solamente en un país, desde el punto de vista más evidente, un país invadido por una potencia extranjera, y a su vez le está dando entrada a fuerzas contrarias a los Estados Unidos y a los partidos democráticos del continente. Si le agregas el componente terrorista, el componente del narcotráfico, el desorden que existe, y además una oposición que quiere curar el cáncer con aspirina, encuentras una situación en la cual pues realmente no solamente hay oposición a lo que está ocurriendo en el exterior, sino también hay desconcierto con relación a la forma como se manejan las cosas en el país. Usted me acaba de servir la mesa completica, doctor Sala, para que en los próximos minutos tengamos muchos temas para conversar. Pero yo, cuando comenzó el programa, hice referencia a lo que en Internet está desde hace ya algunos años bautizado como las palabras proféticas de Enrique Salas Romer, allá en el Ateneo de Caracas, un poco antes de la elección de 1998, cuando usted, palabras más, palabras menos, dijo que uno de los dos iba a ser presidente y que uno de los dos iba a marcar el rumbo del país para los próximos años, que uno de los dos iba a demostrar su capacidad para unir o para dividir a Venezuela, para hacerla progresar o para destruirla. Sus palabras fueron proféticas. Ganó aquel y aquel dividió al país y lo destruyó. Eso nos da un Enrique Salas Romer con una visión muy clara, con una lectura muy clara de lo que significa Venezuela. En este momento en el que estamos viviendo, usted acaba de presentar un menú importante, un gobierno que está aislado, como lo decíamos en principio, un gobierno que tiene presuntas vinculaciones con el narcotráfico, presuntas vinculaciones con el terrorismo internacional, y que está en el marco de jugar con aquello con lo que jugaba mucho Fidel Castro. Ahí vienen los yanquis, nos van a invadir los yanquis, por ahí vienen los yanquis, el famoso cuento del niño que vendía café y al final dijo coffee, 3 cents, porque pensó que habían llegado los yanquis. Están las condiciones dadas y estamos en la época de invasión tipo Panamá, tipo Noriega, tipo Granada. Hagamos una analogía.
sabemos, creemos en la soberanía de los países. Así es. Antes los reyes eran soberanos, cuando surgieron las naciones y se acabaron los imperios, crearon la soberanía de las naciones. Y yo lo comparo con la inviolabilidad del hogar. Por supuesto, tu hogar, el mío, es inviolable hasta tanto yo empiece a abusar de mi mujer o atropellar a mis hijos o utilizar mi hogar con fines distintos a aquellos. Por analogía, se está planteando la idea, y creo que tiene mucha razón, se llama sutilmente injerencia humanitaria, pero por razones humanitarias, Venezuela no puede luchar solo frente a la presencia de tropas de otros países en nuestro país, entre una infiltración de todos los espacios civiles, incluso la administración pública, las comunicaciones, el sistema electoral, con la presencia también de factores de otros países, de otras latitudes, o sea, no solamente son cubanos, porque me refería a los cubanos. Están los iraníes, los chinos. Bueno, los chinos están vendiendo armas, los rusos interesados lógicamente en completar su arco de influencia en el Caribe, los iraníes que traídos por Fidel Castro y Chávez a ocupar posiciones claves a través del Hezbollah en distintos sitios del país. En fin, hay una situación muy complicada en Venezuela que los venezolanos solos no podemos resolver. Entonces dejamos que durante 40 días murieran todos los días un joven o dos jóvenes, no fueron mucho más, Así es. Nadie actuó en favor. Mira, nosotros respetamos la memoria de nuestro libertador, pero ¿cuántas veces el libertador tuvo que recurrir a fuerzas extranjeras para que lo ayudaran? La batalla de Carabobo no se gana sin la presencia de la Legión Británica. Todos los años como gobernador de Carabobo, yo tenía, antes de que llegara el presidente, que rendirle homenaje al altar de la patria con el embajador inglés y el jefe militar inglés, en recuerdo de las proezas de la Legión Británica apoyando a los lanceros de Páez en el momento que se produjo el ataque final para ganar la batalla de Carabobo. Entonces no me digan aquí ahora de que no puede un país extranjero, por razones absolutamente humanitarias y respetando acudir al apoyo de un pueblo soberano, porque la soberanía hoy no solo es de las naciones, sino de los pueblos, como lo reza nuestra Constitución, para apoyarnos en el esfuerzo de rescatar la libertad para nosotros, entonces, los venezolanos. Usted sabe que eso que usted está diciendo, doctor Sala, pueden salir diciendo, allá está Sala Romer en Miami, justificando una intervención militar extranjera. Que lo digan. A mí no me afecta en absoluto. Yo digo que hace falta una injerencia extranjera, una injerencia provisional extranjera, para que conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas, porque hay elementos positivos en nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas civiles del país, restauremos el orden y hagamos un proceso de transición hasta que nosotros estemos en posición, es decir, sin la presencia ya de las fuerzas extranjeras, hasta que estemos en posición de regresar a una vida normal. Porque hay una cosa que se piensa que podemos ir a elecciones, porque es como el ABC, pero cuando tú tienes un enfermo como el venezolano, que ha sufrido un traumatismo espantoso, como tuviera un choque, así es, y entonces está en una cama, tieso, con para comer tienen que ayudarlo y tal. Tú no lo puedes poner a caminar al día siguiente. Y aquí lo que se ha venido discutiendo cuando se habla de elecciones democráticas en 6 meses es sacarlo de allí, darle unas aspirinas y decirle ponte a correr los 100 metros planos. Permítame entonces ahí en ese punto, los resultados de la gira Tillerson, esta postura del Grupo de Lima y lo que puede ocurrir en la Organización de Estados Americanos cuando ha habido una solicitud de que el secretario general Almagro, que ha sido muy activo en el tema de Venezuela, se termine del pronunciamiento personal de él como secretario general y lograr una declaración conjunta de los países del sistema interamericano. Almagro habrá que hacerle una estatua cuando salgamos de esto. Este hombre ha sido uno de los grandes guerreros por la democracia y por la libertad de Venezuela. Y hay que reconocerle que eso requiere mérito cuando incluso en Venezuela no ha habido personas en algunos momentos con pantalones para respaldarlo como debe ser, ¿no? Él no ha mantenido una posición personal, ha mantenido una posición como demócrata. Él fue, por cierto, el primero que señaló en el Senado de los Estados Unidos
y con su presencia, por supuesto, y por su investidura le dio carácter, un gran peso, el hecho de que las fuerzas militares cubanas en Venezuela eran equiparables a las fuerzas que tuvo España durante la colonia en Venezuela, con lo cual uno se piensa, ¿y por qué uno no oye en Venezuela a nadie señalando, quizás porque tienen que bailar el son que toca el gobierno, pero nadie señalando de que somos un país invadido, nadie señala que el narcotráfico está infiltrado? La gente tiene que cuidarse, yo lo comprendo perfectamente, pero es evidente que Venezuela es una nación que tiene, por supuesto que... Ahora, en ese contexto se produce la gira de Tillerson, que es una gira que, digamos que es de seguimiento a la que ya hizo el vicepresidente Pence hace unos meses atrás. Que la gente no celebra mucho los resultados de la gira del vicepresidente Pence, pero parece que hay algo que celebrar de la gira del secretario de Estado. Yo creo que la gira del presidente Pence fue una gira de primer contacto, de establecer algunas relaciones, y la de Pence ya viene construyendo sobre todo esto. Ahora, yo creo que más importante que la salida de Tillerson fue la salida del Departamento de Estado de Tom Shannon. Tom Shannon ha sido lo que llaman los americanos un red herring, un arenque, que los arenques son plateados, pero este era un arenque rojo que estaba metido en el Departamento de Estado, estuvo presente en el 98 en Venezuela, estuvo presente con la salida del final de Lula, del cual se dice que son compadres, estuvo todo el tiempo con Dilma, estuvo presente en las negociaciones para renovar las relaciones de Estados Unidos con La Habana y luego el pacto de La Habana con la FARC. Es un hombre que en el marco del descuido general que ha tenido para el establishment político norteamericano, el escenario latinoamericano, aprovechó para convertirse en una figura que prohijó este proceso, que no le ha hecho ningún bien, no digamos a los países, no le ha hecho ningún bien a su propio país, a Estados Unidos y al pueblo. Ahora bien, en ese contexto, la salida de Shannon y la gira de nos da un mensaje muy claro, que los Estados Unidos está diciendo que la cosa va en serio. Eso no quiere decir que van a invadir el año siguiente, ni quiero que lo deben hacer, lo creo que lo deben hacer. El día que se produzca una injerencia humanitaria debe hacer una especie de coalición de países comprometidos en entrar y salir. Doctor, ayudarnos a salir de esta crisis humanitaria y luego salir para que Venezuela mismo, con su propia fuerza, salgan adelante. Usted sabe que no quiero dejar que ya estamos a punto de terminar el programa, pero yo no quiero permitir que este programa se termine sin escuchar a Enrique Salas Romer, como decía al principio. Apelo a sus palabras de 1998 que han sido calificadas de proféticas. Un hombre que tiene tan claro el país, un hombre que ha logrado entender y traducir a veces a Venezuela el tema de la recuperación, porque va a ser difícil. Nos han hecho daño en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo humano. Pero Venezuela es un país de un talante espectacular. Nosotros los venezolanos tenemos unos genes, y que nos perdone quienes de otras nacionalidades, tenemos unos genes que están llenos de libertad, de entusiasmo, de emprendimiento, pero estamos muy heridos, doctor Salas. Bueno, ya lo describí, tuvimos un choque espantoso y estamos tirados en un hospital y no podemos ni siquiera articular nuestros movimientos. Hay personas que señalan que es muy fácil, sí, desde el punto de vista, yo soy economista, desde el punto de vista económico, no es difícil lograr un equilibrio en los factores macroeconómicos si tú logras una inyección importante de dinero y se renegocia la deuda, se estabiliza el cambio y se logra bajar los niveles de inflación. Eso se puede hacer. Pero ese es uno de por lo menos 8 áreas que hay que atacar en Venezuela. ¿Dónde está nuestra industria agroeléctrica? ¿Dónde están nuestras carreteras? ¿Dónde está el petróleo? El sistema educativo venezolano, las cárceles, la justicia, lo que tiene que ver con lo que señalaste tú antes, con las bandas delictivas en todas partes del país. El sistema de salud está en el suelo, esos son ambulatorios. Y la educación no me refiero a la universitaria, me refiero desde preescolar para arriba. Y luego
restablecer la cultura venezolana, el respeto a los demás, la dedicación al trabajo, el comprender que solo se puede salir adelante trabajando y echando adelante. En ese sentido yo creo que la diáspora, bueno, tanto los venezolanos que estamos todavía en Venezuela, como la diáspora que ha tenido que echarle en el exterior para trabajar, va a contribuir muchísimo a que Venezuela se recupere. Pero es un proceso que requerirá, a mi modo de ver, una transición de 2 o 3 años antes de poder llamar a elecciones, porque un gobierno electoral en el cual la gente esté peleando entre sí, discutiendo como son las disputas normales en una democracia, y no es compatible con este proceso de ir ayudando a este enfermo que quedó casi cuadrapléjico a aprender a caminar nuevamente hasta que podamos tener un gran país. Pero sí te digo una cosa, tengo absoluta confianza de que así como nosotros vamos a recuperar nuestra libertad, vamos a salir adelante y Venezuela volverá a retomar el camino para convertirse en un país de primer mundo. Soñar, sí, a veces soñamos, pero hay que soñar para que los sueños comiencen a convertirse en realidad. Doctor Salas, muchas gracias sobre todo por esas palabras finales y permítame compartir con la audiencia el hecho de haber trabajado cerca de usted, de haberlo conocido en lo personal y en lo profesional, me hizo respetarle más, admirarle más y sobre todo hay una frase que el doctor Salas acuñó en sus campañas electorales y también su hijo, mi amigo Enrique Fernando Salas, que es el respeto al ciudadano y el respeto al ciudadano lo perdió esta gente, lo hirió esta gente y tenemos que recuperarlo. Muchísimas gracias, doctor Enrique Salas Romo.